Bien, buenos días a todos. Vamos a continuar con el estudio bíblico de Romanos, ¿no? Y estamos ahora en el capítulo 2. La semana pasada estuvimos analizando los versículos que van desde el 6 hasta el 11. Y hoy vamos a solapar el versículo 11 con esta parte, porque por supuesto es para no romper con la hilación del pensamiento de lo que se viene describiendo de parte de Pablo aquí. Y vamos a leer en primer lugar, ¿verdad? Leemos desde el versículo 11, capítulo 2. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. Bien, entonces este pasaje forma parte del argumento que viene dando el apóstol Pablo sobre el juicio de Dios y la responsabilidad universal de todos los seres humanos, ¿no? Y vamos a ver este análisis exegético a partir de ahora entonces, ¿no? Primero, ¿de qué habla el texto? El texto trata principalmente sobre la imparcialidad del juicio de Dios. ¿Sí? Porque fíjense que está abarcando aquí a dos perfiles de personas. Algunos que no conocen la ley, que nunca le hablaron de Dios, y a otros que de alguna manera se les habló de Dios. Está poniendo los dos tipos de personas que hay en el mundo. Así como también hace poco escuché a un pastor que yo he seguido por años, que él decía que aunque hay afirmaciones de que en el mundo existen, miles de religiones, ¿no? Él decía, no hay miles de religiones, hay solamente dos religiones. La religión que es por obras y la religión que es por gracia. Y punto. Todas aquellas denominaciones, religiones que se esfuerzan por hacer algún tipo de obra creyendo que pueden ganar la justicia o el favor de Dios. Esas son las religiones de obras. Y está la verdadera religión, que es la que se recibe por gracia, no porque hayamos hecho alguna cosa nosotros, sino porque sin merecerlo por gracia, Jesucristo nos ha llamado. Amén. Bien, entonces trata de esta imparcialidad del juicio de Dios. Pablo afirma, primero, aquí vamos a ver cuatro cosas. En el versículo 11 dice que Dios no hace acepción de personas. Precisamente, el juicio divino no depende del origen étnico. Ya hablábamos la semana pasada que no basta con ser judío, porque los judíos piensan que por el solo hecho de ser judío, y ellos se hacen llamar el pueblo de Dios porque, Dios obró por medio de Israel a lo largo de la historia, ¿verdad? Y ha sido para ellos el Dios de Israel. Pero no basta con ser judío, sino que hay que creer en Jesucristo, ¿no? Ni la religión, o sea, no es por argumento étnico, desde este punto de vista. Los musulmanes dirán, nosotros provenimos de Arabia, de donde es Mahoma y tal, y esta es la verdadera religión. No tiene que ver con eso, ¿no? Sino con el hecho, que es un hecho espiritual, de haber nacido de nuevo. Entonces, y también Pablo hace aquí un énfasis a que no es una religión externa. ¿Qué significa esto?
que nosotros, así como Jesús confrontaba a los fariseos y le decía, oh sepulcros blanqueados, que se vestían muy, ¿verdad? Aquellos sacerdotes y con todas las vestiduras que le había dado por medio de la ley a Moisés, ellos tenían lo que llamaban la filacteria, unos gorros, unos sombreros y todo eso les hacía parecer hombres muy santos, que es una apariencia muy exterior, pero decía sepulcro blanqueado, pero está llenos de inmundicias, son huesos. O sea, Jesús les dijo, ¿por qué? Porque Jesús conocía el corazón de ellos, sabía lo que se movía en su interior, ¿verdad? Que es lo que es importante, que Dios conozca, y por supuesto que lo sabe, pero que nosotros también estemos conscientes de que Dios conoce hasta nuestros pensamientos más íntimos, los conoce. A diferencia de Satanás, que ese sí no es ni omnipotente, ni omnipresente, ni nada de eso, pero Dios sí, ¿ves? Entonces, en el versículo 11, pues hace esta aseveración. Después, fíjense que él pone judíos y gentiles. Eso porque era la realidad de Pablo para aquel tiempo, pero hoy el mundo conocido es mucho más que el mundo que existía en los tiempos de Pablo. Claro, ese era, vamos a decir así, como las naciones conocidas o la cosmovisión conocida más cercana al mundo geográfico que tenía Pablo. Por eso hablaba de judíos y gentiles, todo lo que rodeaba a Israel, ¿no? Gentiles, todos aquellos que no eran judíos y judíos. Juzgados según sus obras. Tanto unos como otros rendirán cuenta ante Dios por sus acciones. ¿Por qué? Porque las acciones dicen si estás obrando según Dios o si estás obrando según el pecado, ¿no? Si eres esclavo del pecado o eres esclavo de Dios, ¿no? No basta, fíjate, otra cosa que es importante, porque a veces esto también pasa con cristianos. No basta con conocer la ley, o sea, no basta con decir que tú te lees la Biblia todos los días, ¿no? Te congregas todos los domingos, no basta con eso, sino que de verdad en nuestro interior ha sucedido lo que tiene que suceder. Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo, que hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Entonces, lo importante sobre la ley no es conocerla, sino obedecerla. No simplemente poseer un conocimiento de ella, sino que vivamos conforme a lo que dice la ley, ¿no? Que obremos según la ley. Y después, refiriéndose, porque ahí leímos, dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, eso habla de una ley interna o una conciencia que tiene el individuo que le da a entender que hay cosas que están mal hechas. Esto yo lo he conversado ya en otras ocasiones, que es como, por ejemplo, tribus o etnias que están en partes del mundo muy aisladas, pues, vamos a decirlo así, en una selva, una tribu. Por ejemplo, esas comunidades a veces saben, y eso que nadie les leyó la ley de Moisés, ni la Biblia, ni tienen, pero saben que, por ejemplo, matar es malo. Y ellos tienen por conciencia, juzgan y saben que el homicidio, al matar a otro ser humano, oye, que eso es malo, ¿no? Y estoy poniendo un ejemplo extremo, como por ejemplo lo que es no matarás, o el robar, ¿verdad? A veces ellos juzgan esas cosas. O sea, el tomar las cosas ajenas de otro, ellos saben que eso es malo. ¿Quién se los dijo? Es algo que es lo que dicen aquí, una ley escrita que está en nuestros corazones como seres vivos, que aunque estamos caídos, sabemos que hay cosas que están bien y hay cosas que sabemos que están mal. ¿No? Entonces los gentiles que no tienen la ley escrita muestran que tienen una ley interna, y esa ley interna es una conciencia del bien y del mal. A eso se está refiriendo Pablo allí, ¿no? En resumen, el pasaje habla del juicio justo y universal de Dios, basado en la verdad moral y en la respuesta humana ante estas cosas, ante el bien y el mal, ante si conocemos la ley o no conocemos la ley, independientemente de eso, pero no en privilegios religiosos,
No en decir, mira, no, pero es que yo soy un mormón, o mira, es que yo soy cristiano evangélico. No. O sea, el que tú te denomines cristiano evangélico no tiene importancia, entre tanto que tú no, como dijimos antes, no, más que conocer la ley, obedezcas la ley, ¿no? Pero ese obedecer es porque tú has creído, es porque has sido regenerado, ¿no? Es porque tú tienes fe, te ha sido impartido el don de la fe, ¿no? Que antes no teníamos, ¿cierto? Bien, ¿qué dice el texto entonces sobre lo que narra? Vamos, el texto desarrolla varias ideas claves. Primero, Dios es imparcial, según el versículo 11, no hay acepción de personas, implica que no hay privilegios, no es como en el mundo donde a veces vas a un juicio y el juez ya está dateado, o mira, es que este es hijo de un empresario, ¿no? Y entonces hay algún privilegio y hay una inclinación a ser más benévolo. Sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el juicio que se hace de parte del hombre es subjetivo, no es objetivo. Pero Dios no es subjetivo. Dios es objetivo e imparcial. Dios no, o sea, Él va a aplicar la ley tal cual. O sea, Él no va a tener ningún favoritismo. Por eso Él habla de que no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque Dios no tiene ningún favorito. Dios va a juzgar según Cristo. O sea, o estás en Cristo o no estás en Cristo. Punto. ¿No? Entonces, no hay acepción implica que ni el origen étnico ni la religión externa salvan, sino que el juicio divino se basa buenos días, en criterios justos y universales. O sea, en lo que ya Dios dijo, en lo que ya Dios dijo por medio de su palabra y estableció como principio y ley, ¿no? Entonces, Él va a juzgar según eso. Luego tenemos otra idea clave aquí, que es la responsabilidad universal. Eso va entre los versículos 12 y 13 que hemos leído. Judíos que tienen la ley, la Torá, para los judíos, porque para los judíos ellos no tenían el Nuevo Testamento, pero sí tenían el Antiguo Testamento. La ley y los profetas, o sea, Moisés, los 5 primeros libros, el Pentateuco, todos los libros históricos, los salmos, los proverbios, todo eso lo tenían los judíos, ¿verdad? Pero, y entonces, ¿cómo teniendo ellos eso aún, muchos no fueron salvos? Aunque, como vemos en la escritura, hubieron algunos judíos que creyeron, ¿sí? Y gentiles que no tienen la ley revelada, pero ambos serán juzgados. ¿Por qué? Porque no son los oidores de la ley los que son justos, sino los hacedores, que es lo que dice allí en esos versículos del 12 al 13, sino el hacedor de la ley, o sea, el que hace o obra conforme a como anduvo Jesús, como dice Dios en su palabra, que andemos, ¿no? Amando al prójimo, ¿verdad? ¿Cómo se resume la ley que Jesús dijo? En que amarás a Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en eso se resume toda la ley. Pero sabemos que eso es mucho más allá de eso. O sea, eso abarca muchísimo, eso que afirma ahí Jesús, ¿no? Entonces, aquí Pablo desmonta la falsa seguridad religiosa. Pablo va destruyendo estas cosas para después, vamos a ver más adelante, cómo él se introduce a explicar cómo es que de manera verdadera Dios justifica es por la fe al hombre, ¿sí? Pero claro, necesita confrontar a quienes son religiosos y a quienes no son religiosos para que se vean de la necesidad de un Salvador, ¿no? Bien, en tercer lugar, vimos, ya hablamos antes, pero vamos a enfatizar de nuevo, que hay una ley escrita en el corazón. Eso lo dicen entre los versículos 14 y 15. Los gentiles muestran una ley moral natural. Esto se relaciona con la idea de conciencia, que fíjense que él dice que o acusa o defiende. Funciona como un testigo interno. Es algo que te dice, inclusive la persona que no tiene a Dios, tal, puede ser que cometa un pecado, pero hay algo en su interior que le dice, oye, hiciste mal, y la persona se siente removida, aun cuando ejecutó el pecado. Ojo, eso no lo frena, pero tiene una ley moral en su interior que le dice que
algo que hizo está mal hecho. ¿Sí? Se relaciona con esta idea de conciencia que acusa o defiende, como dice Pablo, y funciona como un testigo interno que te va, así como creo que hay algunas caricaturas donde te ponen así como un diablito de este lado y otro, y un angelito del otro, ¿no? Como que te van, no, haz esto, y el angelito, no hagas eso. ¿Han visto esas caricaturas? No. Bueno, es algo, se refiere a esa conciencia interior que tenemos nosotros que nos acusa o nos defiende según actuemos, ¿no? Como un testigo interno. Este concepto clave se llama ley natural o moral inscrita en el ser humano. Y luego está el juicio final, porque él habla del juicio final por medio de Cristo, en el versículo 16, donde Dios juzgará aún los secretos de los hombres. El juicio será algo interior. Incluye pensamientos. No solamente actos, sino pensamientos. Imagínate, por eso Pablo habla en Efesios del yelmo de la salvación. El yelmo es cubrir nuestra mente, ¿no? De malos pensamientos. Inclusive uno identificarlos, saber que, oye, si te están viniendo malos pensamientos, decir, oye, pero esto no viene de Dios, o sea, tengo que, y pedirle perdón a Dios ya, ahí ponerse una cuenta con Dios, oye, pero ¿por qué yo estoy pensando estas cosas? No, pero ya no solamente por la ley moral inscrita en nuestros corazones, sino porque si hemos sido nacidos de nuevo, tenemos al Espíritu Santo que nos trae esa conciencia, nos redarguye a lo interno, el Espíritu Santo, y hace que nosotros reflexionemos, oye, pero esto que estoy pensando no está bien, porque ¿cuántas veces nos pasa que a veces nos airamos contra alguien por la manera en que inclusive que esta persona actúa, que sabemos que a veces puede ser que actúe mal, pero nosotros tenemos pensamientos, vamos a decirlo así, de, oye, me provoca matar a esta persona por lo que hace, ¿no? Y ese pensamiento es malo. No lo decimos, pero lo pensamos. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? ¿No nos ha pasado eso alguna vez? ¿O solamente me pasa a mí? Bien, entonces a eso se refiere, ¿no? En que ese día del juicio será juzgado hasta esas cosas, no solamente que hicimos físicamente o obramos, sino que hasta los pensamientos malos que tuvimos serán puestos. Por supuesto que inclusive hasta los hijos de Dios serán avergonzados en el día del juicio. Oye, mira, hijo, te pasaron estas cosas. Claro que si nos arrepentimos, pues seremos justificados, pero todas estas cosas van a salir a la luz. O sea, no va a haber nada, como dice aquí, que esté en oscuridad. Todo va a estar, es como que, vamos a poner un ejemplo más humano. Como cuando un policía requisa a una persona y le registra para saber qué trae consigo. Y entonces le consiguen en el bolsillo una porción de droga, quizás cargaba un revólver, mira que está el revólver. Bueno, delante de Dios vamos a estar así, como una requisa, donde Dios va a poner tus obras, pero también tus pensamientos. Todo ahí sobre la mesa, va a quedar todo, vamos a ponerlo así, sobre la mesa. Todo, nada va a estar en oscuridad, todo va a estar a la luz frente a Dios. Va a haber cosas de las cuales nos vamos a avergonzar, ¿sí? Pero que si estamos en Cristo, habremos pasado, y si no, bien pueda. Y cristocéntrico, ¿por qué? Porque va a ser por medio de Jesucristo. Quien va a ser nuestro abogado defensor en ese juicio va a ser Cristo, que es el que va a decir, pues yo morí por él. Y vamos a ser hallados en él. El que no va a ser hallado en él, ese sí tiene problemas. Pero el que va a ser hallado en él, no tiene problema. ¿Sí? Bien. Vamos a entonces un análisis más profundo, ¿no? Exegético sobre el contexto literario hasta ahora que hemos abarcado, que forma parte de todo, desde Romanos 1 hasta Romanos 3. Pablo ha demostrado que todos están bajo pecado, tanto gentiles como creyentes, sean judíos, no, todos. Pablo expone la culpabilidad de los pueblos no judíos ante Dios en el capítulo 1
Y en el caso del capítulo 2, pues Pablo expone también la culpabilidad del pueblo judío que posee la ley, pero no la cumple. Entonces este pasaje es clave para mostrar que nadie tiene ventaja moral absoluta. Nadie. Nadie puede abrogarse una ventaja moral. Esto nos hace reflexionar en el sentido de que, aun cuando somos cristianos, no debemos jactarnos. Pablo dice en una de sus cartas: el que se gloríe, gloríese en Cristo. O sea, tú no te puedes vanagloriar inclusive del hecho de que perteneces a una iglesia cristiana. Si tu gloria, mi gloria, es Cristo. Amén. Porque por las obras de Cristo es que estamos aquí, no por las obras nuestras. Entonces nadie tiene una ventaja moral absoluta. Bien. Palabras claves de estos versículos que hemos leído: acepción de personas. En el griego, bueno, está difícil de pronunciar, ¿no? Pero prosopolencia, que significa favoritismo. O sea, Dios no juzga por favoritismo ni por apariencia externa, o sea, por más santo que aparente ser, sino que no tiene favoritos, pues. Luego el término ley, que se usa mucho en estos versículos, puede referirse tanto a la ley mosaica, en el caso de los que conocen la ley, o a un principio moral general, como les decía antes. Grupos étnicos que quizás no conocen la ley, pero que tienen algún principio moral general en su conciencia y que es aplicable a toda la humanidad, como el hecho de no matar, pues, o no robar. O sea, eso no hace falta ponerlo en una ley para saber que, o sea, el ser humano sabe que esas cosas están mal y no necesita que le digan no matarás, no robarás. O sea, eso está en la conciencia del ser humano, ¿no? Por supuesto, el término conciencia, que es syneidesis en griego, que es esa facultad interna de hacer juicio moral, que acusa o defiende al ser humano desde dentro. O sea, algo que funciona desde dentro del ser humano, independientemente de que conozca las escrituras o no las conozca. Bien. Ahora, el tema teológico central de esto que hemos leído es que hay una universalidad del juicio más una universalidad de la culpa. Hay un juicio, pero hay unos culpables. Y todos somos culpables delante de Dios. Solo que quienes seamos hallados en Cristo, vamos a poder a recibir, en definitiva, la verdadera gracia final, que es estar con Él por los siglos de los siglos, ¿no? Esto prepara el terreno para el mensaje central que vamos a ver más adelante en Romanos 3, que es que todos necesitan de la gracia. Todos necesitamos de la gracia. Ningún ser humano, judío o gentil, puede salvarse por sus propios méritos. Por eso les decía antes que solamente hay dos tipos de religiones en el mundo, aunque hay muchísimas, vemos muchísimas, pero es que hay dos, ¿verdad? Dos, que es aquella religión que depende de la gracia, en la cual estamos nosotros, y todas aquellas religiones que dependen de las obras, que sienten que el hombre tiene que hacer algo para ganarse el favor de Dios. Y no hay nada que nosotros hagamos que pueda hacer que nos ganemos el favor de Dios. ¿Sí? Y la justificación que no viene por la ley, porque la ley lo que revela, y es otra cosa que Pablo habla en Gálatas, creo que es Gálatas 3, vamos a ir un momento, si mal no recuerdo, Gálatas capítulo 3. Por ejemplo, en el versículo 11 leo, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice Pablo, porque el justo por la fe vivirá.
Más adelante, ya va. Donde dice el propósito de la ley. Ha sido nuestro año. Fíjense, voy a leer desde el 22, por ejemplo. Dice, o el 21, dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, la ley no tiene el poder de vivificar. La ley, la justicia fuera verdaderamente por la ley, entonces, para que en vano, hasta dice Pablo en otras cartas, en vano murió Cristo si por la ley pudiéramos vivir, ¿no? Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada en Cristo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ese término ayo para llevarnos a Cristo. El ayo era una especie de esclavo que existía en la antigüedad, que era aquel señor que llevaba a los niños a la escuela. A eso le llamaban un ayo. O sea, toda familia tenía un ayo, un esclavo que se hacía cargo de llevar al niño a la escuela, de que no le pasara nada, ¿no? Alguien como un cuidador, alguien. Y la ley lo que ha sido es eso para nosotros. Alguien que nos ha cuidado, pero también que nos hace ver, es como un espejo, también habla Pablo en otras cartas, que nos hace ver, oye, pero yo la verdad que no cumplo esto. Porque la ley dice estas cosas, pero yo hago lo contrario a lo que dice la ley. Entonces la ley simplemente lo que nos va es llevando a que, oye, pero yo necesito a alguien que me salve, porque yo no me puedo dominar. Yo sé que no matarás, no robarás, pero yo hago estas cosas, ¿cómo? ¿No? Entonces, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, justificados por la fe. ¿En quién? En Jesucristo, en la obra que hizo. ¿Por qué? Porque Él sí cumplió la ley. Él vivió sin pecado, vino sin pecado, vivió sin pecado y murió sin pecado. Cumplió la ley, ¿no? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. La verdadera fe, o sea, venido Cristo, o vamos a decirlo así, renacidos en Cristo, hallados en Cristo, ya no necesitamos la ley como guía, porque ya está, la ley ya está incorporada en nuestros corazones. ¿Se entiende eso? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Amén. Entonces, si no por la fe, entonces desarrollado después, vamos a ver que Pablo va a desarrollar todo esto de cómo es que somos justificados por la fe en el desarrollo de los próximos capítulos que van desde el 3 al 5. Ahí vamos a ver cómo él desmenuza eso de que somos justificados por la fe en Cristo. ¿Amén? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, síntesis interpretativa de todo esto que hemos visto. El pasaje enseña que la justicia de Dios es absoluta, no relativa, como decía yo antes, ¿verdad? Porque un juez humano se equivoca, pero Dios no se equivoca. Dios no va a pasar por alto nada de lo que sea violado. Entonces Dios juzga con una justicia absoluta. La obediencia real, que no importa el conocimiento que tenga de las Escrituras, ni lo religioso que sea, sino la obediencia real que obra en tu corazón a Dios. Y el conocimiento moral universal es otro concepto que se maneja en estos versículos. Todos los seres humanos tienen alguna forma de conocimiento moral. O sea, por eso es que
hay personas que dicen, no, yo soy ateo, yo no creo en Dios, pero esas mismas personas que dicen que son ateos, tú le dices, pero va acá, matar está bueno. No, no, no. Entonces, ¿cómo adquiriste tú ese conocimiento moral? ¿No? Porque todos somos criaturas de Dios, de alguna manera. Estés caída o no, pero somos criaturas de Dios y tenemos en esa conciencia que hay cosas que están mal y hay cosas que están, ¿no? Entonces, de alguna forma, hay un conocimiento moral en todo ser humano. Después, otro concepto que vimos ahí al final es que lo oculto va a ser revelado. Yo no sé por qué a veces nosotros nos empeñamos cuando que queremos hacer cosas como escondidas. A escondidas de los demás, pero de Dios no estamos escondidos. ¿No se dan cuenta de eso? Por ejemplo, el que roba, cree, ay, nadie me vio. Sí, nadie te vio. Ningún ser humano, pero Dios sí te vio. ¿No? ¿Ah? El juicio final revelará incluso lo oculto de nuestros corazones. Y más allá de lo que habremos hecho físicamente, obrado físicamente, inclusive aquellos pensamientos, como dije antes, que tuvimos, hasta esos pensamientos van a estar sobre la mesa. O sea, Dios sí va a ser como un policía igualito, ¿no? Nos va a hacer una requisa y va a poner nuestras obras y hasta nuestros pensamientos en una mesa, sí, como una película. Todo a la luz. Bueno, y después, pero tenemos a Cristo, que es el mediador. Lo importante de ser hallado en Cristo, ¿no? Jesucristo es el mediador en ese juicio. La cosa es, ¿vas a tener a Cristo como abogado tuyo ese día o no vas a tener a Cristo como abogado tuyo? Es lo importante, que sea Cristo el que te represente ese día del juicio. Y finalizando ya, vamos a la aplicación de todo esto. ¿Qué me enseña a mí? Aquí yo le pongo aplicación teológica, pero también podemos poner como aplicación práctica. ¿Qué aprendo yo de estas cosas, de esto que hemos leído hoy? Uno, que debemos derribar todo orgullo religioso, aún nosotros mismos, de que no existe ningún privilegio. Yo no puedo, el día que tú te presentes frente a Dios, tú no vas a decir, no, pero es que yo me congregaba allá en la iglesia Cuerpo de Cristo de Orense. No, 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 tú no puedes chapear a Dios con eso. Sino, ok, tú te congregabas allí, pero tú vivías conforme, o sea, has sido hallado en Cristo, has nacido de nuevo, no. Entonces, no hay ningún privilegio ni religioso ni étnico, no porque yo soy... ¿Cuántas veces hemos visto situaciones, sobre todo ahora con las redes también vemos, el cristianismo no se hereda? Hay hijos de pastores que por el solo hecho de ser hijos de pastores no son salvos. Si no creen, no son salvos. Y el cristianismo no es algo que se hereda, el cristianismo es algo que se recibe. La verdadera fe se recibe, no se hereda. La fe no se hereda. O sea, yo no puedo transferirle mi fe a mi hijo. Yo lo que necesito y oro a Dios es porque mis hijos sean hallados en Él. Por eso es que aún nuestros familiares, nuestros seres queridos, nosotros tenemos que hacerles saber estas cosas. No lo estamos, es que no sé cómo expresar esto aquí. Pero es que nosotros tenemos que abrirnos de manera sincera con todos los quienes son nuestros seres queridos en esto, en hacerles ver que esto no se trata de una religión. La persona, nuestro amigo, nuestro familiar, nuestro ser querido, ve que nosotros concurrimos a una iglesia. Y dice, no, pero es que yo no quiero ir a eso donde tú vas. Y tú tienes que hacerle saber que eso no tiene que ver con que él venga o no venga, sino con que él sea hallado en Cristo. Esto es tremendo ayer. Yo he llorado lágrimas tremendas por mi familia por eso. Porque yo he propuesto hacerles saber estas cosas. Yo recuerdo que la primera vez que yo le dije a mi madre que me había convertido al cristianismo, yo no tenía teología, estaba recién convertido, yo no tenía pasajes bíblicos que citarle, yo no sabía cómo decirle. Entonces,
yo simplemente le puse una hipótesis o vamos a decir algo que era surrealista. Y es que yo le dije, mamá, mira, imagínate que yo estoy en mi casa y un platillo volador aterriza en el patio de mi casa. ¿No? Si yo salgo a la calle a decir que un platillo volador ha aterrizado en el patio de mi casa, la gente va a decir que yo estoy loco. El problema es que yo vi el platillo en el patio de mi casa. Y nadie puede negar eso porque yo vi el platillo. Entonces yo le dije a mi mamá, así como te digo esto, así te digo que yo he conocido a Cristo. Fue la manera que tuve para hacerle ver a mi madre que esto no tenía que ver con religión. Ojo, ella no creyó, por supuesto, pero, o sea, le puse en claro cuál era mi posición, de que no podía, porque ella lo que me argumentó es que yo he sido toda la vida católica, fue lo que me dijo. Y yo le dije, mamá, es que esto no es un problema de ser católico. Es ser hallado en Jesucristo. Y así, o sea, nosotros no necesitamos mucha teología para a veces hacerles ver a las personas que nosotros amamos estas cosas. Yo por eso cuando debato he caído a veces con alguna controversia con algún católico, yo les digo, pero es que tú tienes una Biblia, léete Juan 3 y después hablamos. Léete ahí en Juan 3 un encuentro que tuvo Jesús con un hombre llamado Nicodemo y luego hablamos. Es que ahí está claro de que no es el hecho de que tú pertenezcas a una religión determinada, sino si tú has nacido de nuevo, que es algo que es sobrenatural, que es algo que no se puede explicar, que no tiene que ver con algo formal humano. ¿Sí? Bien, entonces, pero Dios derriba ese orgullo en nosotros, ¿lo derribó o no? Muchos de nosotros éramos también católicos o pertenecíamos a otra religión, ¿verdad? Pero llegó un momento en que nos dimos cuenta, ¿no? Por el Espíritu Santo que vino a nosotros, a morar en nosotros. Y entonces afirma la dignidad moral universal del ser humano. Este pasaje también afirma eso, de que el ser humano en sí, intrínsecamente, tiene maneras de juzgar moralmente algunas cosas. Saber de que hay cosas que son buenas y cosas que son malas, ¿no? Y también subraya, y esto es lo importante, lo que yo decía ahora previamente, y es que subraya la necesidad de salvación para todos. Pablo, por medio de esta hilación de pensamiento, lo que viene llevando a todos, a religiosos y a no religiosos, es, mire, ustedes necesitan salvación. Ustedes necesitan ser hallados por gracia, o sea, ustedes necesitan recibir la gracia de Dios. Todo ser humano necesita recibir la gracia de Dios. Por eso es que yo siempre cuando oro por alguien que es incrédulo, siempre en mi oración pido, Señor, que tu gracia sea con esta persona. Que pueda recibir tu gracia. Que sea hallado en gracia. No decía... cuando leemos, por ejemplo, Noé, dice, no, y Noé halló gracia delante de Dios. Cuando leemos la Escritura, no dice eso. Y Moisés halló gracia delante de Dios. Cuando habla de esos personajes. Igual, nuestros seres queridos lo que necesitan es hallar gracia delante de Dios. Amén. Entonces subraya esa necesidad de salvación para todos e introduce la base de lo que vamos a ver ahora más adelante en las próximas clases para la doctrina que es de la justificación por la fe. Al demostrar que nadie puede salvarse por la ley, Pablo prepara el camino para la gracia y la fe como único medio de justificación delante de Dios. Amén. Hemos llegado al final de esta clase de hoy. De verdad que yo hasta me emociono. Me apasiona estas cosas. Y doy gracias a Dios. De verdad, yo estoy sintiendo hasta la presencia de Dios aquí. Y no hemos entrado en alabanza. Y que la palabra del Señor es la que nos vivifica, nos llena, nos trae gozo, nos trae, ¿no?, claridad, nos ilumina.
¿Sí? Y no sé, pero si hay alguna pregunta o alguna inquietud que ustedes quieran plantear, pues le escuchamos. ¿Hay algo que quieran plantear o preguntar?